Señor, eh, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11. De nuevo, David reunió a 30,000 de los mejores soldados de Israel. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ok. Versículo 2. Y partió con todos ellos a Balaad de Judá para llevar allá el cofre de Dios sobre el cual se invoca el nombre del Señor Todopoderoso, quien está sentado en su trono sobre los querubines. Los hombres de David sacaron el cofre de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina, en una carreta nueva guiada por Usa y Agio, hijo de Abinadab, y pusieron el cofre sagrado y Agio iba delante del cofre. Mientras tanto, David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor al compás de instrumentos musicales, cantaban al son de liras, arpas, tambores, panderetas y címbalos. Cuando llegaron al lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Nacón, los bueyes tropezaron haciendo caer el cofre de Dios, pero Usa alcanzó a sostenerlo antes de que se cayera. Sin embargo, la ira del Señor se volvió contra Usa y lo mató por atrevido. Y Usa murió allí mismo junto al cofre. Y David se enojó porque el Señor había atacado a Usa con tanta violencia. Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, y hasta el día de hoy ese es su nombre. Ese día David sintió miedo del Señor y pensó, es mejor que no me lleve el cofre del Señor. Así que no llevó el cofre del Señor a la ciudad de David, sino que lo llevó a la casa de Obed Edom de Gat. Allí permaneció el cofre del Señor durante 3 meses, y el Señor bendijo a Obed Edom y a toda su familia. El Señor lo bendijo. Este pasaje me ha llamado la atención profundamente porque tiene muchos aspectos que son importantes para la iglesia hoy. Cada vez que tomamos la Biblia, tenemos que entender que la Biblia habla hoy y que la Biblia no es un libro simplemente allí de historietas, no, es la palabra de Dios. Aunque la Biblia es histórica, la Biblia es la palabra de Dios. Es como Dios ha hablado a lo largo de la historia. Por eso la fe cristiana es histórica. La fe cristiana no es ahistórica, no es histórica. Y esto deja ver que cada relato, cada historia que se cuenta aquí, tenemos que hacer la diferencia entre una historia que es contada desde la óptica de los hombres y una historia que es contada desde la óptica de Dios. Cuando se cuenta desde la óptica de Dios es porque esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Los hombres, eh, muchos consejos vienen al corazón del hombre, ¿verdad? Muchos pensamientos, muchas ideas, muchos proyectos. Dice, pero el consejo de Jehová es el que permanece para siempre. Entonces, historias 1000. Sí, claro, claro que sí. Pero de hecho, todo lo que es el movimiento de la posmodernidad, todo este mover posmoderno está demandando de que la historia se vuelva a escribir. No sé si han observado esto, pero porque algunos obviamente están tratando de buscar la verdad, de que no hay una sola verdad, sino que hay verdades. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo porque esta historia es contada desde la óptica y
Y cada vez que nosotros nos sentamos acá a escudriñar las escrituras, a deleitarnos en las escrituras, tenemos que entender que es la palabra de Dios y que no es cualquier reunión más religiosa que nosotros podamos estar acostumbrados. Todo lo contrario, eh, cuando leemos la palabra de Dios, nuestro corazón debe temblar, nuestro corazón debe ser reverente, nuestro corazón debe despertar, tiene muchos sueños, nuestro corazón debe alertarse ante el pecado que esté cometiendo. Nuestro corazón debe ser redarguido. Y algo que observo en este pasaje, en esta hermosa historia, es que la vida de la iglesia, de cada creyente redimido por la sangre de Cristo, es que hay aciertos y desaciertos en las decisiones. Hay aciertos y desaciertos en las decisiones. Y por eso este modelo del rey David, este modelo del rey David nos muestra la vida de un hombre impetuoso, la vida de un hombre militar, un hombre de Dios, pero que a la vez un hombre con errores también. Este texto nos muestra claramente aciertos eh, de creyentes que consultan a Dios y que hacen su voluntad. Este texto nos muestra cómo una cosa son las intenciones y otra cosa es lo que hacemos de verdad. Eh, las intenciones no son obediencia. Alguien dijo una vez, eh, una cosa es hacer las cosas mal hechas y otra cosa es hacer las cosas eh, desde un corazón que quiere hacer las cosas mal. Son dos cosas distintas. Una involucra la intención y otra involucra error que se pueda cometer. Por eso las decisiones, amados hermanos, tienen tanto aciertos como desaciertos en la vida de un creyente. Por eso cada día nosotros tenemos que mirar qué hay en nuestro corazón. Por eso cada día nosotros tenemos que mirar cómo es que estamos haciendo la obra del Señor, cómo es que nos estamos comportando en medio de la casa de Dios, en medio de la obra del Señor, porque una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que hay en nuestro corazón. ¿Y quién escudriña el corazón? ¿Quién puede conocer nuestros pensamientos e intenciones? ¿Quién lo puede conocer? Jehová Dios. Dice el texto de Jeremías, Dios que escudriña la mente y el corazón. Por eso, amados hermanos, con temor y temblor hablo de este pasaje porque delante de Dios estamos desnudos. Delante de Dios que escudriña todo lo que tenemos. Él sabe cuál es nuestro comportamiento. Sabe cuáles son nuestras intenciones. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Y es así como nosotros entendemos que en este pasaje el seguir a Dios y servirle en su obra nos puede llevar a que tomemos decisiones que nos alegran, decisiones que nos enojan, decisiones que nos hacen tenerle más miedo a Dios. Tres modelos de decisiones que uno encuentra en este texto, efectos, reacciones al momento de tomar una decisión en Dios. Y que esas decisiones, esas reacciones de nuestra vida tienen que ver con el tipo de decisiones que tomemos. ¿Por qué? Porque cada decisión tiene su consecuencia. Nosotros no podemos esperar que nuestras decisiones sean malas, pero que tengan buenas consecuencias. No.
Decisiones malas traen malas consecuencias. Decisiones buenas traen buenas consecuencias. Y es así como nosotros necesitamos entender esta realidad en nuestras vidas, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es a través de los hechos que nosotros podemos ir aprendiendo también. Y estos hechos en las escrituras nos registran, nos muestran un ejemplo para que nosotros sepamos cómo comportarnos. A la luz de este pasaje, entonces, uno observa tres aspectos importantes, tres aspectos que nos muestran los aciertos y los desaciertos en la vida cristiana. Un primer, eh, una primera decisión es aquella decisión que genera alegrías. Tenemos decisiones que generan alegrías. Y esto tiene que ver con la elección y el propósito de Dios con su pueblo. Que aunque Dios tenga grandes propósitos con su pueblo y nos haya elegido, esto no justifica a que un creyente, a que un líder eh, elija, se tome decisiones por sus pretensiones personales. Este es un pasaje bien interesante porque estamos hablando aquí de un gran hombre a la mirada de todos nosotros. Un gran hombre, Rey David. Estamos frente a un hombre de 1000 batallas, un hombre militarmente, Dios estuvo con él, pero que en este pasaje deja ver cómo David llevaba tantos batallones para defender el arca de Jehová, de los ejércitos. Y es hasta chistoso porque se trataba del arca que era vista como la gloria de Jehová. En ese momento de la historia, el arca del pacto era vista como la gloria de Jehová. Donde estaba el arca, estaba la gloria de Dios, ¿no? Si no estaba el arca allí, no estaba la gloria de Dios. Entonces, esta arca representaba la gloria de Dios. Y David salió a defender, a buscar la gloria de Dios, en otras palabras, salió a buscar el arca, porque David se deleitaba con que la gloria de Dios obviamente estuviera allá. Pero lo chistoso aquí es porque él pensaba que con todos esos batallones, él iba a rescatar el arca. Y digo que es chistoso porque los filisteos, pasajes anteriores en el capítulo 4, uno empieza a leer la historia de cuando el arca fue raptada, capturada por los filisteos. Porque los filisteos, estoy hablando de primer libro de Samuel, capítulo 4, adelante, dice que el arca fue raptada, fue capturada por los filisteos, porque la tendencia era, si esa es la gloria de Israel, de Jehová en Israel, entonces capturemos la gloria. Porque donde está la gloria, donde está el arca, no vamos a poder hacer nada. Y obviamente los filisteos lograron capturar el arca del pacto, el arca de Jehová. Y ellos llegan y capturan el arca. Y es interesante. Israel se va despavorido. Se va huyendo. Perdieron el arca. La yerna del sacerdote no desprecia a su hijo. Al momento de parir, cuando le dan la noticia que Israel perdió el arca, y ella dijo, ni siquiera le prestó atención que estaba pariendo. Es la idea del texto. Tanto así que cuando parió, dije, enganchenle y cabó. Y cabó significa porque la gloria de Jehová se ahí. Tóquenle al hijo y cabó. Ni siquiera. Era una tragedia. Pero el arca llega
ella solitariamente, y donde quiera que llega a tierra de los filisteos, hay mortandad. Hay mortandad. No podían retenerla el arca. Tanto así que era como una pelota caliente. ¿No? Todo el mundo, no, no, llévatela para allá, llévatela para allá. No, 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 yo no la quiero, llévatela para allá. Primero la querían y ahora la gloria de Jehová se convierte en ira para las distintas ciudades de los filisteos donde querían retener. Y llegaron los tumores malignos, llegaron ratones por toda la tierra de Filistea y eso trajeron maldición, miseria y trajeron enfermedad, muerte. ¿Y quién quería esa arca? No, llévense esa arca de aquí. Y todo el mundo entonces empezaron a sacar conclusiones, unos impíos hijos del diablo, unos gentiles empezaron a sacar conclusiones. No, llamen ahí al brujo, llamen a los adivinos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo? Porque no podemos regresar a esa arca sino más. Y empezaron a sacar conclusiones. De gentiles, claro está. Y uno de ellos dijo, vamos a echarle, no podemos mandar regresar el arca sola, sino que tenemos que mandarla con algunos presentes para que el mal que se nos hizo ya se nos quite del todo. Ok, ok, ok. Otros dijeron, hay que montarla en un carro nuevo. Ok, está bien, está bien. Vamos, un carro nuevo. Otros dijeron, pero que sean dos vacas parías, que estén parías, recién parías. Y cogemos los dos terneros y los montamos por allá para que ellas arranquen a correr detrás de los terneros y busquen, porque como están recién paridas, ellas van a buscar su ternero. Oh, está bien, está bien. Unas conclusiones gentiles, conclusiones que a su parecer estaban bien. Y eso hicieron y les resultó. Las vacas llegaron a atinar a caer en territorio de Israel. Cayeron en territorio de Israel, en Kiriat Jearim. Ahí cayeron. Y listo, los filisteos arreglaron el asunto, llegó a oídos del sacerdote Samuel, profeta, y Samuel dijo, listo, vamos a buscar el arca, y la llevaron, la ubicaron, consagraron a Eleazar, y en donde Eleazar llegaron y colocaron el arca. Y el texto que ahí quedó, en Abinadab, en casa de Abinadab, llegaron. Y fue interesante porque en casa de Abinadab ellos estuvo alrededor de 20 años. Casa de ¿Por qué hago todo esto? Porque 20 años, ya no hay muerte. David, rey David, vio que la cosa estaba buena. Un hombre conforme al corazón de Dios, que se alegra en la obra de Dios. Su alegría era la obra de Dios. Dice el texto que armó otra vez sus escuadrones militares. Dice el texto, 30,000 hombres. Yo no sé qué iría a hacer con 30,000 hombres. Si ya el arca le demostró que él no cuidaba el arca, que el arca era el que lo cuidaba a él. Por eso, hermano, cuando usted esté solo y tenga miedo, cómprese un perro. No, no, perdón. Cuando usted esté solo y tenga miedo, usted ha negado su fe. Usted ha negado su fe. Porque usted no se debe sentir seguro cuando está acompañado. Usted se debe sentir seguro cuando Dios esté con usted. Porque no es usted el que se defiende. Es Dios el que lo defiende a usted. Y de ahí empezamos a ver cómo era la mentalidad del mundo gentil. Porque el mundo gentil era el que tenía esta mentalidad. Y por eso nosotros tenemos que siempre
que hablamos de las cosas de Dios, hermanos, jamás podemos igualarlas. Los principios del reino de Dios, jamás podemos igualar los principios del reino de Dios con los principios terrenales. Nosotros estamos muchas veces tan inmersos en el mundo que creemos que así como piensa el mundo, tenemos que nosotros también pensar. Y David todo alegrón, todo alegre, va a buscar el arca con aquella mentalidad gentil. Y ese es el primer error de David. El primer error que comete David es que él piensa que el éxito de la vida de él estaba en esa gran campaña militar que él estaba haciendo. Él pensaba que la guerra, que el éxito de traer el arca dependía de cuántos militares él iba a llevar. Y se acuerdan que Dios no actúa así. Dios no actúa así. ¿Se acuerdan de Gedeón? Cuando Gedeón llevó aquel ejército grandísimo y Dios le dice, no, 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 eso es mucha gente para que yo te dé la victoria a ti. Hermanos, los caballos se preparan para la batalla, pero la victoria viene de Jehová, dice la palabra, viene de Jehová. Nosotros estamos acostumbrados a esa mentalidad gentil, mundanal. El mismo David pensaba que de esa manera él iba a obtener también la victoria, porque así era como pensaban los filisteos. No solamente eso, sino que llega a mostrarnos, versículo 3, que David con esta misma táctica gentil, él se da cuenta que si Dios no castigó a los filisteos, porque ellos no sabían, no es lo mismo para los que sí saben y conocen la palabra de Dios. Hermano, Dios no nos mira igual. Por eso la palabra de Dios habla de que el juicio empieza por casa. El juicio empieza por casa. Si hay alguien a quien Dios le demanda, es aquel que ora, aquel que ha entregado su vida a Dios, aquel que es pueblo de Dios. Y ese fue uno de los errores que David comete y piensa de que Dios no va a hacer nada con él. Un hombre que conoce la ley, un hombre que conoce la palabra de él. Vemos aquí su segundo error: permitir ir a buscar el arca sin consultar a Jehová. No consulta a Jehová. No solamente no consulta a Jehová, sino que tampoco mira cómo se va a trasladar el arca. Y llega y toma el arca y lo sube en un carro nuevo. Mire usted que cuando uno mira el primer libro de Samuel, cuando uno mira el primer libro de Samuel en el capítulo, exactamente en el capítulo 6, el versículo 7, uno de los consejos gentiles para transportar el arca, mire usted conmigo el versículo 7, capítulo 6, del primer libro, ¿no? Del primer libro de Samuel dice, haced pues ahora un carro nuevo. Haced pues ahora un carro nuevo. O sea que la idea del carro nuevo no era de David. La idea del carro nuevo era una táctica de los filisteos, era una táctica gentil. Es decir, que David en ese momento estaba actuando no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a la costumbre o a las ordenanzas gentiles del momento. Es así como uno empieza a ver que estos aspectos llegan a generar gran confusión en las pretensiones humanas y el propósito de Dios.
Una cosa es que tú te presentes como tu persona, y otra cosa es que tú te presentes como el enviado de Dios, como el ungido de Dios, como aquella persona a la que Dios le dio una palabra. Son dos cosas diferentes. Las pretensiones humanas y el propósito de Dios. Cuando son pretensiones humanas, hermano querido, eso es algo relevante, sí, porque Dios nos ama, porque tenemos el cuidado especial de Dios, pero lo que más vale para Dios es el propósito divino. Hace unos días, unas semanas atrás, eh, eh, tuvimos lo que fue el retiro, ¿verdad? El retiro de los nuevos y de libertad en Cristo. Y una de las cosas en la cual estuvimos trabajando arduamente fue el tema sobre los deseos y las metas, ¿cierto? Una cosa son los deseos, una cosa que uno desea, en otras palabras, una pretensión. Un deseo es una pretensión, es un capricho, deseo, una pretensión. Y otra cosa muy distinta es una meta, un propósito en Dios. Son dos cosas distintas. Estuvimos trabajando sobre esto, ¿cierto? Y el tema interesante en este texto es cuando nos confunden las pretensiones humanas con los propósitos, con el propósito de Dios. Y esto es bien interesante. No les puedo negar, y aguántenme esto, porque ustedes tienen un pastor también caprichoso. Soy tan humano como ustedes y también siento deseos, dichos, pretensiones. Y en algún momento yo no se lo dije a Dios, no se lo dije a Dios, simplemente lo pensé. Yo dije, muy bien, viene el mundial y de verdad, en el colegio llegan camisetas de la selección Colombia y todo eso, y pasamos, yo le dije a mi esposa, mira, vamos a comprar 4 camisetas. Y Laura me quitó la idea, me dijo, no, en otro momento. Pero yo me quedé con el deseo, y uy, ahora el mundial, y chévere. Nomás lo pensé. Semanas después, hermano, me llegó de regalo, me llegó una camiseta de la selección Colombia, pero de esas de buena marca. Yo no sé tanto de eso, pero de esas de buena marca. Está carísima. Yo, yo casi lloro ese día. Yo dije, señora, tengo un capricho, tengo un capricho, tú me concedes esto. Y bueno, ya ustedes se imaginan, eso la llevé al colegio y enseguida algunos profesores. Yo no sabía lo del precio, ¿no? Pero una profesora llegó y me dijo, la profe, venga, ¿cuánto le costó? Yo sacando pecho, claro está, yo le dije, me la regaló papá Dios, pero no sabe cuándo, no sé, profe, esa camiseta vale, esas camisetas son de las originales. ¿Cómo? Ah, uy, y yo más orgulloso todavía, ¿no? Eh, Esto es interesante, perdóneme lo chistoso, pero en el fondo estamos viendo una verdad de Dios aquí. Una verdad de Dios que, aunque sea una pretensión humana, aunque sea un deseo, un capricho, cuidado que eso te esté confundiendo con el propósito. Y es aquí donde David se alegró, porque hay decisiones que generan alegría, alegría. Y él se alegró tanto que danzaba delante del arca porque el arca volvía. Pero lo que no se había dado cuenta es que aquella pretensión había dejado de lado
había dejado de lado la voluntad de Dios. Se había olvidado que ese deseo del corazón de David era malo. No, era bueno. Era bueno. El asunto que confunde es cómo estamos haciendo la obra de Dios. Y el texto nos muestra que también, así como hay decisiones que generan alegrías, gozo, también hay decisiones que generan enojo. Y esto es algo tan cambiante en el momento, porque por un momento estaba alegre, pero por un momento se llenó de enojo David. Y esto hace parte, amados hermanos, de estos famosos temas de el control de las emociones, ¿no? El control de las emociones. Que cómo controlas tú tus emociones, que hoy estás alegre y al ratico estás, no estoy hablando de persona bipolar aquí ni nada por eso, estoy hablando de toda esa lluvia de emociones que llegan a nuestra vida y que obviamente Dios quiere que nosotros también aprendamos a manejar nuestras emociones hasta el punto que esta alegría de David no le salió tan barata, hermanos, porque así como estaba alegre, de un momento a otro, ¡buf! Se apagó la alegría y vino el espanto, vino el enojo en la vida de David. Y es así como el texto nos muestra entonces que las pretensiones humanas y actitudes negativas nos hacen tomar decisiones que nos llevan a consecuencias como la muerte. Como la muerte. No es hacer las cosas por hacerlas. Es saber tomar decisiones, hermanos. Saber tomar decisiones. Yo no necesito que Dios tenga que decirme las cosas 1001 vez, o que hayan pasado situaciones adversas, difíciles, para que yo las vea y no las tenga en cuenta. Amados hermanos, muchas veces nosotros nos hacemos de los oídos sordos, de los ojos ciegos, no vemos, no atendemos. Y Dios tiene que hablarnos fuertemente. Las pretensiones muchas veces y las actitudes negativas nos hacen tomar decisiones erradas. Nos hacen tomar decisiones que nos pueden llevar hasta la misma muerte. 20 años. 20 años con el arca allí, y Abinadab, sus hijos, no fueron capaces de entender cómo era la obra de Dios. Hermanos, la obra de Dios se hace según el carácter santo de Dios. La obra de Dios es para Dios, y lo que Dios hace es puro, es santo. Por eso David se enoja, porque la ira de Dios había matado a Usa. Claro, claro, amados hermanos, el hecho de que yo esté alegre no quiere decir que lo que se está haciendo esté bien. Porque el que determina qué cosa está bien o no está bien es la palabra misma de Dios. ¿Cuántos de nosotros no conocemos ese texto en Corintios donde dice todo se haga decentemente y en orden? ¿Y cuántas veces uno tiene que a veces caer en el error de parecerse más un policía que un pastor? Porque nos hemos olvidado, amados hermanos, cómo se hace la obra de Dios, cómo trabajamos, cómo servimos en la obra de Dios. Y muchas veces nosotros servimos a nuestra manera, como nosotros querramos. Y nos olvidamos a quién estamos haciendo la obra. Nos olvidamos a quién le estamos sirviendo. Y esto es interesante,
porque David se enoja, pero no se da cuenta no se da cuenta que faltaba el chofar, no se da cuenta que él estaba en la era de Nacor, que significaba el momento de la ira, el momento del juicio de Dios. Cuando usted no hace las cosas según el mandato de Dios, va a haber serios problemas. David se enfureció, no se entristeció. Ay, ay, ay. ¿Cuál era la intención de David? Que ni siquiera le dolió la muerte de Usa, sino que era más bien enfurecido. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Verdad? Es como cuando hay un accidente y la persona sale a mirar qué le pasó al carro. ¿Qué le pasó al carro? Y no, ¿qué le pasó a la persona? Cuando estamos desenfocados, cuando estamos totalmente desenfocados de los valores que Dios de verdad quiere que atendamos, es sus ordenanzas. El temor de David está entre su furor y la decisión de llevar el arca a la casa de Obed-Edom. La verdad sea dicha, no se sabe si la rabia, no se sabe si lo que David estaba sintiendo, lo que David estaba sintiendo era porque Dios no le había dejado llevar el arca o porque ahí estaba la ira de Dios y también lo podía fulminar a él. Hermano, aquí estamos hablando de un hombre como usted y como yo, que tiene intenciones guardadas que no son tan sagradas, tan puras, ¿cierto? Como cuando a usted le recuerdan la madre la mamá cuando va manejando, ¿verdad? Y usted a veces dice, sí, que Dios te bendiga, pero hay otros que dicen, te bendiga la tuya y allá la mente por dentro, ¿no? Hermano, es que si los pensamientos se pusieran en voz alta, ay, 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 hermano, ahí uno pudiera conocer todo lo que hay en el corazón, ¿verdad? Todas las pretensiones. Hoy estamos cumpliendo 18 años de aniversario. Y, y ayer le decía a mi esposa, caramba, esto de pareja es cosa seria, ¿verdad? Desde que amanece hasta que anochece, tiquita, tiquita. Uno, Dios mío, ayúdame. Una vez se quiere meterse hasta en el baño para no perder el cielo, ¿verdad? No. Y Laura me dice lo mismo. Yo a veces le digo a Laura, uy, mi amor, soportarte a ti ha sido. Y ella me dice, sí, a ti también. Y ahí estamos. Y cuando se trata de manifestar las intenciones del corazón, amado hermano, uno cree muchas veces la apariencia, lo que hay por fuera. David, el gran guerrero, el hombre de Dios, pero el hombre de Dios estaba fallando. Ah, porque esté alegre. No, 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 no. Aquí no vale emociones. Aquí lo que vale es obediencia a la palabra de Dios. Aquí lo que vale no es lo que diga el mundo. Aquí lo que vale es lo que diga Dios. Ese es como el cuentico este de las votaciones, ¿no? Entonces, ay Dios mío, es que uno mete las patas, hermanos, sin querer, pero sin querer, claro. Bueno, Dios sabe las intenciones. Entonces, las votaciones fueron que el domingo, ¿cierto? Domingo, fue este domingo pasado, sí, fue este domingo pasado. Y entonces llego yo el día lunes, porque yo no sé por qué. Perdón, ya sé ya por qué. Porque ese día jugaba la selección Colombia. ¿Cuándo fue? El lunes. Lunes, ¿cierto? Lunes. Entonces, como jugaba la selección Colombia, ay, ¿qué creen? Me puse la camiseta de la que les hablé ahorita. Me la puse. Y voy yo entrando y me dice una profesora,
Uy, profe, votó, pues, votó por Abelardo. ¿Eh? Porque tenía la camiseta de la Selección Colombia. No, es que hoy juega, le dije, no, es que hoy juega Colombia, por eso me la puse. Y como la verdad no me gustó, entonces, sí, ¿por qué no me gustó? ¿Por qué no me gustó? Porque el voto es personal. El voto es personal. Y, y en algún momento, delante de algunos profesores, eh, me tocó decirle con todo respeto, pero una cosa es FECODE, otra cosa son los docentes, y yo creo que todos aquí somos profesionales y tenemos un derecho propio de decidir por quien queremos votar. Entonces, por favor, respeten la libertad de conciencia, respétenla. Entonces ellos, eh, en ese momento, yo me sentía atacado. Persona. Y cuando esta profesora llega así de mil amores, me dice, ya sé por quién votó. Y yo, "No, no, no, no". Entonces, a veces, amados hermanos, a veces las intenciones que tenemos en nuestros corazones son confusas. Son confusas, pero el que las conoce de verdad es Dios. Dios es el que conoce las intenciones. Dios es el que lo sabe todo. Y David, con esta, con esta emoción de enojo, dejó ver lo que había en su corazón. A veces queremos mandar a Dios. A veces queremos que nuestras pretensiones se conviertan en la voluntad de Dios. Esto es interesante porque nosotros cuando llegamos al Señor, nosotros le decimos, Señor, perdóname porque he estado apartado de ti, era un enemigo tuyo, pero ahora eh, amor en Cristo me ha hecho nuevamente en amistad contigo. Señor, me niego a mí mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Me niego a mí mismo en hacer mi voluntad, Señor, para hacer ahora tu voluntad. Entonces ya eso queda claro en nuestra conversión a Dios y empezamos a decir, Señor, no será mi voluntad sino la tuya. Señor, vengo a tus pies a hacer tu voluntad. Pero en David encontramos a un hombre que se enoja porque Dios no hace lo que él dice. Y a veces nosotros nos enojamos porque Dios no hace nuestra voluntad. Es decir, tomamos la actitud de querer mandar a Dios. Y eso es terrible. Pero como Dios es así, hermano, a Dios no lo mangoneamos. A Dios, y eso es lo que me encanta de este Dios, que Él no se deja mangonear de nadie. Él es y punto. Él es el creador. Ni siquiera el diablo lo mangonea. El diablo es un títere en las manos de Dios. Por eso, ver esto deja ver que, que David, en ese sentido, estaba pasando por alto la irreverencia, estaba pasando por alto el irrespeto, el cual para Dios es importante. En el versículo 7 se usa un término en hebreo, Saal, S-A-A-L, Saal, en hebreo que se traduce por irreverencia. Y es interesante porque es un término súper extraño en este pasaje. Y permítame mostrarle esto desde este punto de vista. ¿Por qué digo que es extraño? Porque tiene las mismas radicales de Saúl, las mismas radicales de Saúl, las mismas consonantes, perdón, para entenderlo mejor. eh,
como Saúl no Saulo, las mismas radicales de Saulo, como Saulo no consultó a Jehová, ¿no? La idea es, por no consultar, cayó en sal, cayó en irreverencia. Caer en irreverencia, amado hermano, es muy fácil cuando no estamos atentos a la voluntad de Dios. Cuando no estamos atentos a lo que Dios quiere. Y muchas veces nuestros caprichos y nuestras pretensiones hacen que nos caigamos en irreverencia a Dios. David cayó en Saúl. David cayó en irreverencia. ¿Qué pensamos de la iglesia o de Colombia? ¿Cuántos USA caen hoy? Son el pobre pueblo que muere porque los líderes han sido irreverentes. Han sido irreverentes. No cayó David. Cayó fue el pobre USA, que no fue tan pobre porque en 20 años también debía de haber aprendido esto. Este pasaje es interesante porque la iglesia es responsable de la muerte de los USA. Los líderes son responsables de la muerte de aquellos. Por eso, quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Por eso aquel que conoce la palabra de Dios, hermanos, y no la pone por obra, aquel que conoce la palabra de Dios, aquel líder que sabe que su hermano va mal y no le dice, no le da el consejo, le es contado por pecado. David no estaba tanto preocupado por la muerte de USA, sino por su campaña militar. Y aquí son pretensiones. Cuando a veces lo que más nos preocupa es lo de nosotros, no lo del Señor. David traía el arca para sí. No traía el arca para el pueblo, sino para sí. Porque es que hay temores, hermanos, que el temor que era parte vista, era parte ya vista en la vida de la muerte de USA. Hay temores que son positivos, pero hay temores que son negativos. Hay temores que son reverentes, pero hay otros temores que son negativos porque son temores, amados hermanos, que nos llevan a la misma muerte. Esto decisiones que nos llevan a temerle a Dios son temores, hermanos, que nosotros tenemos que mirar si de verdad Dios tiene que hacer algo como esto para detenernos, hermanos. Hay gente que hasta que no vea la sombra de la muerte, no se detienen. Claro está, porque le tienen más miedo a la muerte que a Dios. Pero, hermanos, nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. La muerte ya fue vencida. Y la muerte tan solo es un paso a la eternidad con Dios. Pero hay personas que le tienen más miedo a la muerte. Y el único que mató la muerte es Jehová Dios de los ejércitos en Jesucristo, su Hijo. La presencia de Dios trae bendición, como también trae temor, si no se guardan sus ordenanzas. Si lo que usted siente es miedo de Dios, preocúpese, preocúpese. La carta del apóstol Juan dice, porque el verdadero temor, el verdadero amor echa fuera
el temor. Y nuestra relación con Dios debe ser tal relación de amor, donde el temor deba ser un temor reverente, no un temor de miedo. Porque donde hay amor, no debe haber miedo, amado hermano. El verdadero amor echa fuera el temor. Una relación, amado hermano, no puede funcionar donde hay miedos, donde hay temor. Yo no me puedo separar porque me viene la hecatombe, me va a ver esto, va a pasarme esto, o me tienen amenazado. No, eso no es amor, hermano. Yo no estoy con una persona para que me vaya bien o para que me vaya mal. El verdadero amor echa fuera el. Estoy con una persona porque entiendo que Dios une, que Dios une, que es la persona con la que quiero vivir el resto de mi vida. Es la persona con la que estoy dispuesto a negarme a muchas cosas mías con tal de seguir adelante, de avanzar, de llegar hasta la vejez. Punto. Pero no por miedo. Eso es un sicariato emocional. Y digo sicariato emocional porque algunos amenazan. Si te vas, ya sabes. Esto. Y pelan los ojos y maltratan. Y empiezan a hacer daño emocional, verbal, físico a su pareja. Eso no es de Dios. Eso no es amor, amado hermano. La verdadera relación debe fluir desde el amor. Yo no debo de andar con Dios por temor al fuego del infierno. Como en alguna ocasión se predicó mucho. Arrepiéntete para que no venga el diablo y te lleve al infierno. No, pues imagínense así, ¿quién no? ¿Ah? Y eso la gente corría a buscar las iglesias porque por el temor. Pero no, cuando llegamos y nos inundamos del amor de Cristo y empezamos nuestra relación con Dios, empezamos a darnos cuenta, amados hermanos, que en el amor no hay temor, en el amor hay paz. Empezamos a darnos cuenta, amado hermano, que en el amor tú no tienes por qué desesperarte, que en el amor tan solo es pensar algo y cuando llegas en el mediodía, encuentras el almuerzo que tú querías. Yo, mi amor, ¿y cómo supiste? Porque en el amor las cosas fluyen. En el amor las cosas fluyen de tal manera, amado hermano, que llámese deseos, llámese caprichos, llámese pretensiones, pueden suceder, no por obligación, sino por amor. Pero aquí vemos una pretensión egoísta de David. Una pretensión egoísta de David que le llevó a temer al Señor. Y decide llevar el arca a casa más bien de Obed-edom al ver la muerte de Usa. Ya yo no la quiero allá. No, señor. David vio la furia de Dios. David vio la furia de Dios. Y esto me hace pensar, amado hermano, en cuántos de nosotros hemos aprendido más del mundo que de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos más principios mundanos que principios del reino de Dios? Esto me hace pensar cómo muchos de nosotros estamos viviendo momentos donde Dios tiene que tratarnos hasta tal punto para que nosotros abramos nuestros ojos. Nadie en el Señor, nadie es justificado por las razones que tenga. Nuestra justificación
se dio en la cruz del Calvario. Nuestra verdadera justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que si tú pretendes justificarte como el bueno de la película, si tú pretendes justificarte porque estás haciendo las cosas bien, hermano, la única regla rectora en nuestra vida es la palabra del Señor. Tú quieres saber si lo que estás haciendo es lo correcto, mira lo que enseña la palabra de Dios. Desármate de toda pretensión negativa. Desármate de todo aquello deseo vano que te está llevando a levantarte la carne. ¿Por qué vienen las amarguras? ¿Por qué vienen los fracasos? ¿Por qué vienen la ira? ¿Por qué se levanta la carne? ¿Será porque estamos poniendo la mirada en un deseo, más no en la meta de Dios, en el propósito? Y es así que cuando nosotros ponemos la mirada en nuestras pretensiones, en nuestros deseos, hermanos, las cosas entonces no las estamos haciendo con la fuerza de Dios. Las cosas no las estamos haciendo a la manera de Dios, sino las estamos haciendo en nuestra fuerza. David no tuvo tiempo para consultar a Jehová. Y así suele suceder en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y con nuestra fuerza, no tenemos tiempo para ir a la iglesia. No tenemos tiempo para doblar nuestra rodilla y consultar a Dios y pedir a Dios. Es así como uno puede observar que la bendición, amado hermano, la bendición de Dios nunca es individualista, nunca es individualista. La bendición que Dios trae para tu vida no solamente es para tu familia, es también para el pueblo. Amado hermano, pretender de que Dios me bendiga a mí y solo a mí, hermano, es una actitud individualista y nos olvidamos que en la bendición de una ciudad, de un país, como lo dijo Jeremías, en la paz de este país, ora por esta ciudad. Le dijo Dios a través de Jeremías, le dice al pueblo de Israel, ora por la paz de este país, porque en la paz de este país tú también tendrás paz. Amado hermano, la bendición no es individualista. En la medida en que tú eres bendecido, también la familia es bendecida. También la iglesia es bendecida. Pero pensar de que todo eres tú, yo, pensar que David quería que todo fuese él, la campaña militar de los 30,000 combatientes era la gloria de David o era la gloria de Dios. Hay un contraste. Y Jabot, la gloria de Dios se va, pero ahora la gloria de Dios vuelve a Israel. Vuelve a Israel. Se va la gloria de Dios por el pecado, pero ahora Dios tiene que enmarcar para que mi gloria vuelva, para yo estar en medio de ustedes, es a mi manera, no a tu manera. Y muere Usa, no porque Dios quiera la muerte del hombre. Escúcheme bien, voy a terminar con esto. Porque Usa muere, no porque Dios quería la muerte de Usa, sino quería dejar un precedente inicial de la gloria de cómo Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Hermano, este pasaje me hace recordar en la época de la iglesia naciente, en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 5, la historia de Ananías y Zafira. También Ananías y Zafira mueren fulminantemente, mueren de una manera sobrenatural, fulminante, como murió Usa. Pero en ninguno de los dos casos
Era el deseo de Dios la muerte del hombre. No quiere Dios la muerte del hombre, sino que el hombre viva. Pero ¿qué sucede con esto, pastor? Pues sencillo. Dios está dejando las ordenanzas. Dios está dejando los lineamientos. A la iglesia naciente, Dios le enseña: no mientas al Espíritu Santo como lo hizo Ananías y Zafira. Al pueblo de Israel, con la gloria de Dios en David, Dios le enseña a Israel: no es según un militar, según un líder como David, sino según las ordenanzas mías. Es interesante entonces que apliquemos esto a nuestros días. ¿Cómo yo puedo, amado hermano, pensar en este pasaje a la luz de lo que estoy viviendo en mis emociones, en mis caprichos, en mis pretensiones? ¿Cómo yo puedo mirar que los caprichos y las pretensiones no sean las que me gobiernen? Cuando a mí me han dicho: pastor, ¿y por qué no cambia de carro? Yo le dije: uy, qué chévere sería. Pero ¿son mis caprichos o es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es que seamos buenos administradores. ¿Qué sirve tener un carro y andas aquí? Me subí con un Indray hace unos días y me dice, me llamó la atención porque la manera como actuó de rapidez y me recogió, yo dije: uy, ¿no te diste cuenta que yo estaba esperando un taxi? Me dice: no, es que yo fui taxista. ¿Ah, fuiste taxista? Ah, qué bien. ¿Y por qué no sigues manejando taxi? Me dijo que acá es más rentable que allá. ¿Así? Sí, porque en taxi hay que pagar matrícula, hay que pagar SOAT, hay que pagar contrato no sé qué, hay que pagar contrato de no sé cuánto. ¿Y cómo? Sí, acá el carro es mío y yo solamente le pago a la aplicación. Hermanos, hay caprichos que uno tiene muchas veces, que uno tiene que consagrarlos a Dios. Uno tiene que llevarlo a contrarrestarlo con el propósito y la voluntad de Dios. Aquí han llegado creyentes que a veces quieren venir a mandar. Yo no sé si ustedes se han encontrado con eso, con personas de la familia que a veces quieren mandar en su casa. En la iglesia también han llegado creyentes que han querido, y algunos hasta líderes, y han querido mandar. No, pero lo que hoy aprendemos es que es la ordenanza de la palabra de Dios, la que guía hacia la voluntad de Dios. Dios tiene un orden establecido, pero muchas veces nuestras pretensiones, nuestros deseos, nuestros caprichos nos llevan a incumplir la palabra del Señor. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, porque muchas veces en nuestras decisiones hay aciertos y hay desaciertos. ¿Qué podemos hacer cuando lo que tenemos son más desaciertos que aciertos? ¿A qué te llama Dios en esta hora a meditar? ¿Cuántas cosas en tu vida son más caprichos que voluntad de Dios? Hay veces que nos encontramos contextos donde el Señor llama a la mujer a ser sabia, que la mujer sabia edifica su casa. Y muchas veces, amados hermanos, nos encontramos con mujeres caprichosas. O si no, hombres caprichosos que maltratan a sus esposas, que las intratan. Que el Señor nos ayude, amado hermano, para que esos desaciertos cada día sean evaluados y se conviertan en aciertos.
Que el Señor nos ayude a cada día a hacer su voluntad, amado hermano. Que no nos desesperemos si la gloria de Dios no está en nosotros, amado hermano. Así Dios te haya dado promesa, así Dios te haya dado palabra de todo lo que vaya a hacer en tu vida. Haz las cosas conforme a la palabra de Dios. Porque conforme a la palabra de Dios vas a ser bendecido. Oremos al Señor. ¿Qué tal si te colocas en pie?